Quiero agradecer a Marcelo Carrascal por venir a presentar hoy. Él va a abrir el track esta tarde con una charla sobre gestión del cambio asistido por herramientas exploratorias de bases de datos de salud basadas en SNOMED-CT. Marcelo aceptó participar de estas jornadas y recién estábamos hablando de la situación de salud en Neuquén, que él conoce muy bien. Él es el jefe del Departamento de Tecnologías de Información de Salud del Hospital Provincial de Neuquén y también es líder del proyecto en Proyecto Andes, de Aplicaciones Neuquinas de Salud, que es un proyecto que se ha destacado por la amplia cobertura que ha logrado, y él es especialista en terminología clínica. Así que, sin más presentación, le doy la palabra a Marcelo. Muchas gracias de vuelta por estar acá con nosotros hoy. Bueno, ya estoy en el aire, como dirían los viejos presentadores. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Esta es como la cuarta, quinto año que estoy en las jornadas del Hospital Italiano, así que siempre agradecido por el lugar que me dan. Y hoy vamos a hablar un poquitito de gestión del cambio, asistido por herramientas exploratorias de bases de datos de salud, digamos que es una manera, creo, o por lo menos para nosotros, innovadora de empezar a trabajar con el cambio y la incorporación de las tecnologías, o seguir con el tema de la incorporación de las tecnologías en lo que es el sistema de salud de la provincia. Así que vamos a hablar un poquitito primero de qué gestión del cambio, o sea, qué cambio en definitiva, y un poco lo que hablamos es que la gestión del cambio es el conjunto de procesos, herramientas, las técnicas que se utilizan para realizar modificaciones para lograr algunos objetivos de las organizaciones, ¿sí? Cuando estamos gestionando esto, estamos hablando de estas cuestiones. Pero, ¿qué es en realidad lo que nosotros debemos cambiar? ¿Sí? Más allá de los procesos, las herramientas y las técnicas, el punto crucial es cambiar de alguna manera las voluntades de las personas que son las que ejecutan, digamos, los verdaderos cambios. Entonces, cuando hablamos de gestión del cambio, estamos hablando de apuntar a las voluntades de la gente que componen el sistema de salud. Ram Balicer hace una pregunta así: ¿buenos médicos y buenas intenciones son sinónimo de buena salud? Nosotros sabemos que medir o el producto, digamos, de un sistema de salud es muy difícil incluso de definir. Es decir, ¿qué produce un sistema de salud? ¿Personas sanas? ¿Qué es una persona sana? Entonces, esta pregunta me parece que es crucial, digamos, cuando hablamos del tema de calidad, y me parece que es uno de los objetivos a los que tenemos que apuntar cuando hablamos de gestión del cambio. Entonces, en salud, cuando hablamos de que tenemos que cambiar cosas, ¿qué cosas tenemos que cambiar? ¿Sí? Lo primero es el modelo de trabajo en silos, digamos, la información absolutamente desordenada o encapsulada en los distintos sectores o subsectores que componen el sistema de salud. Todos tenemos experiencia en la historia clínica oncológica, está en una ficha, en una carpeta que está dentro del servicio de oncología, la ficha de oftalmo, la ficha de gineco, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar o pasar de trabajar en silos a trabajar de manera coordinada, ¿sí? Pasar de hablar o cambiar el concepto de igualdad, que es que todos accedamos a las mismas prestaciones, cuando en realidad deberíamos hablar de equidad, es decir, que las personas accedan a las prestaciones que necesitan en el momento correcto y oportuno. Deberíamos dejar un poco de hablar de terapéutica y empezar a hacer un cambio hacia la prevención, dejar de hablar de reacción y empezar a trabajar sobre lo que es proactivo, dejar el paternalismo y empezar a hablar y empezar a trabajar y a migrar hacia el empoderamiento, y dejar de trabajar sobre intervenciones inútiles y basarnos sobre la evidencia real. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cambiar estas cosas o de los cambios, estamos hablando de cambiar estas cuestiones que son extremadamente profundas en general, y a las que uno les tiene un poco de miedo. ¿Por qué? Porque estas cosas son también las que nos han modelado como trabajadores del equipo de salud, ¿sí? Y la última,
hacer un cambio del sistema céntrico a paciente céntrico, que es algo de lo que se habla desde hace un tiempo, pero que, bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho, dice el dicho. Entonces, ¿cambiar a qué nivel? En general, cuando hablamos, o lo que yo he escuchado, cuando hablamos de hacer cambios, estamos hablando de cambios a nivel de una prestación, cambios a nivel de un área, cambios a nivel institucional, cambios a nivel del sistema de salud en su totalidad. Y esto lo hemos escuchado todos los que estamos en esta sala, seguramente que hemos escuchado gestión del cambio para producir cambios en estas áreas. Pero en realidad, si uno se piensa, y por eso dibujo, lo pongo como una cuestión elefantiásica, porque es grande, es pesado, es dificultoso, en realidad cuando nosotros hablamos de cambiar estas cosas, lo que estamos haciendo es hablar de, cuando hablamos de prestación, área, instituciones y sistemas de salud, hablamos de entelequias en el que el cambio es responsabilidad de todos. ¿Y cómo es responsabilidad de todos? Entonces es de nadie. Se diluye, porque trabajar todos en el cambio sabemos que parecería ser que no es factible, y todos los que estamos en los sistemas de salud desde hace mucho tiempo sabemos que es absolutamente desgastante, cuasi una tarea imposible. Entonces, como la responsabilidad es de todos y termina siendo de nadie, la responsabilidad suele terminar siendo de los gestores, que tienen que promover el cambio y convencer a todos los miembros del equipo, y el éxito o el fracaso se le atribuyen a su gestión. ¿Sí? Y así nos va como gestores. Lo que queremos después de un tiempo es salir rajando, porque en definitiva, si todo esto está sobre nuestras espaldas y pareciera ser una tarea imposible, se nos complica. Robbie Williams decía que es una gran responsabilidad trabajar absolutamente solo. Y en realidad uno trabaja solo, y producir cambios en soledad es también un trabajo complejo, pero es un trabajo también posible, y es un poco lo que nosotros empezamos a fomentar desde el cambio desde una nueva visión. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y las buenas prácticas también se pueden transmitir como una epidemia. Uno está acostumbrado a que las cosas malas se dispersen rápidamente, ¿sí? Pero gestionar el cambio replicando las buenas prácticas y buenos ejemplos también es una cuestión posible, ¿sí? Y de alguna manera es un poco lo que nosotros estamos fomentando. Hacer las cosas bien uno mismo para que los otros empiecen a copiar ese modelo. ¿Y cuáles son las herramientas que necesitamos para el cambio? Vamos a hablar, si yo hago esta pregunta, seguramente van a aparecer en sus cabezas un montón de respuestas. Estudiar, un gestor, un coach, cambios en los procesos, etc. Sin embargo, particularmente, y luego de muchos años, yo creo que la principal herramienta generadora del cambio es la información, ¿sí? Nosotros vemos en esta imagen el crecimiento de los datos en salud casi cotidianamente, y sabemos que cada día se genera una cantidad de conocimiento que supera a todo el conocimiento histórico que se tenía hasta el día anterior. Entonces, como la herramienta principal generadora de cambios es la información, y nosotros estamos trabajando en sistemas de información, me parece que hay que focalizarse en la construcción de herramientas que permitan un manejo apropiado de la información. Pero, ¿de quiénes? ¿Sí? Porque así como tenemos la información como la que nos permite resolver los problemas, también la propia información tiene sus propios problemas que no podemos dejar de lado. El modelo al que estamos acostumbrados es trabajar con información incompleta. Por eso puse ese videíto de Jurassic Park, donde se acuerdan que ellos extraían el ADN del dinosaurio y los pedazos que faltaban lo completaban con un ADN de rana, ¿sí? Así le fue también, una cuestión impredecible, porque la naturaleza se abre paso igual, y un poco los miembros del equipo de salud estaban acostumbrados a trabajar de esa manera.
con porciones absolutamente separadas, y lo que tienen que ver es con lo que tiene o con lo que pueden llenar los gaps, ¿sí? Entonces, la información incompleta requiere tiempo para rescatarla, recopilarla, comprenderla, seleccionarla, y eso lleva a repeticiones de prácticas que no están, pero como no están, las vuelvo a repetir, ¿sí? Entonces son tiempos que lo que hacen es dilatar de alguna manera o complejizar las decisiones que tenemos que tomar. Sin embargo, pasamos al otro lado, con semejante cantidad de información disponible a través de los sistemas de información informatizados, pasamos a lo que llamamos infoxicación, que es tener exceso de información, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de exceso de información, también necesitamos tiempo para recorrerla, seleccionar qué es lo pertinente, comprenderlo, contextualizarla, etc. Y se produce una paradoja, que bien lo explica Jastreboa en el año 2006, donde plantea las curvas de, en la primera vemos, la precisión de las decisiones, ¿sí? Donde la falta de información, ¿sí? Disminuye la precisión de las decisiones. Llega un punto un punto de inflexión, que es el punto, digamos, el punto de oro, donde está perfectamente balanceado, pero cuando tenemos exceso de información, tenemos exactamente el mismo efecto pernicioso en la precisión de las decisiones. Y lo mismo se repite en los tiempos de decisión. Con poca información tardo más, con mucha información también es pernicioso, y necesitamos buscar ese equilibrio aristoteliano que es el justo medio. ¿Sí? Entonces, mucho o poca es paradójico. Lo que tenemos que tratar de buscar son herramientas que de alguna manera balanceen esta capacidad. Bueno, ¿qué herramientas? Y ahí se produce el primer gran cambio. Cuando hablamos o cuando hemos hablado de herramientas gestoras de información, en general lo que se nos viene a la cabeza son las herramientas cuyo objetivo era sistémico, institucional, poblacional, colectivo, lo que ya sabemos. Los destinatarios, ¿quiénes eran? Los gestores, la administración, la estadística, la epidemiología, la facturación. Las herramientas las conocemos, los dashboards, los tableros de control, salas de situación, monitoreos de objetivos, y cuando ya teníamos esas cosas, nosotros decíamos que estábamos gestionando el cambio con información. Y en realidad, estas lo que generaban eran herramientas de recolección que eran para esos destinatarios y con esos objetivos, pero que debían ser completadas por los miembros del equipo de salud, que para ellos eran inútiles. Entonces, surge a partir de esto la famosa frase: estoy acá para atender pacientes y no para llenar papeles. ¿Sí? Porque eran una máquina de alguna manera de llenar información que al propio profesional no le servía para nada. Entonces el primer cambio es, el objetivo es la personalización de la salud del paciente. El destinatario es cada uno de los miembros del equipo de salud, guardar información para que ellos mismos la utilicen y por supuesto el paciente. Las herramientas son ahora las historias electrónicas de salud, los CDSS, herramientas de programación de lenguaje natural, terminologías, y las herramientas de recolección que permitan que la información recolectada sirva para el trabajo diario de cada uno del que las recolecta y, por supuesto, para el paciente. Entonces, lo que hace es de pasar a quejarse de tener que llenar sistemas de información que no les sirven, a querer y necesitar esta información porque mi trabajo mejora y por lo tanto puedo mejorar la salud del paciente. El segundo gran cambio: como usábamos herramientas inapropiadas y teníamos un procesamiento tardío, porque ¿qué era esto? Llenábamos las cosas, se la delegábamos a alguien, a los facturadores, a los estadísticos, a los técnicos,
y el procesamiento tardaba un tiempo largo, el único resultado posible de todo este esfuerzo, que era algo de macroplanificación, pero con el espejo, mirando por el espejo retrovisor. Y nosotros no sabemos que no se maneja mirando hacia atrás. ¿Sí? Cuando después de 2 años teníamos la estadística de producción de un servicio, y era justamente eso, planificar mirando hacia atrás. El gran cambio, lo que necesitamos son herramientas apropiadas, que la responsabilidad entre quien genera la información y la va a usar no esté delegada, sea directo, y el procesamiento en línea. Y el resultado es que la información se vuelva útil, sea pertinente, tenga tiempos de reparación breve, porque si yo registro y veo, puedo corregir rápidamente. Y el resto de las necesidades de la información mejoran como un efecto secundario. La estadística, la epidemiología, la facturación funcionan y se mejoran como por arte de magia. Y por lo tanto mejoramos la salud del paciente. Entonces, el nuevo paradigma del manejo de cambio a través de la construcción de herramientas tiene que ver con lo exploratorio y no con lo histórico, que es lo que estamos acostumbrados a usar. Lo histórico nos sirve, ¿sí? Por eso hablamos de una historia de salud, porque el pasado tiene su utilidad, pero el futuro está adelante. ¿Y cómo hacemos? Es decir, necesitamos herramientas que permitan explorar la información que tenemos. Entonces, las nuevas características de las herramientas que generemos deberían ser dinámicas, es decir, el proceso de salud no es una línea de montaje, sino que son procesos dinámicos y las herramientas deberían reflejar esto. Deberían ser personalizadas, es decir, la salud de cada paciente es única y la práctica de cada miembro del equipo de salud también lo es. Deberían ser omniaccesibles y multipropósito. Las historias no son lineales y cronológicas, eso viene del papel. Son historias hiperrelacionadas. Yo puedo entrar y recorrerlas por el concepto que se me antoje, ¿sí? Y deberían ser una extensión del conocimiento del usuario. Es decir, las herramientas deben poder potenciar el trabajo del usuario como una extensión de su conocimiento y su trabajo. Entonces, es el usuario el responsable del tipo, la calidad de la información que la herramienta. Ya no hay intermediarios ni a quienes responsabilizar. Lo que yo puedo procesar es lo que yo ingresé. Y la información incorporada debe ser accesible en forma inmediata para ser útil. Entonces, el cambio está en que el usuario no necesite usar la información, sino que quiera usarla. De necesitar a querer. Ahí está el gran cambio. ¿Y por qué quiero usar algo? Porque me sirve. ¿Sí? Porque me sirve. Un ejemplo. Vamos a ver lo que nosotros hicimos en nuestro proyecto. Analytics, que es una herramienta justamente de análisis exploratorio, toma datos directamente de las historias de salud de los pacientes. No hay intermediarios, ¿sí? Segundo punto, la información que está en analítica depende de la información que cada usuario pone en la historia de salud de cada paciente. Y como el usuario es responsable, comienza a generarse un círculo virtuoso de, después de que yo pongo información y veo lo que pude poner, las respuestas que yo necesito dependen de los datos que yo mismo incorpore. Entonces, la próxima vuelta voy a tener los datos mejorados por mí mismo. Tiene omniacceso y multipropósito. Permite que el usuario acceda sin preámbulos a todo tipo de información. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos. Y permite, por supuesto, acceder a la información histórica, que a veces la necesitamos, pero también permite responder y explorar, ¿sí?, con herramientas no tan tradicionales. Nuestra historia de salud es omniaccesible, porque como ya vimos, para nosotros no es lineal y cronológica, sino que es un grafo donde yo puedo ingresar por donde quiera. Y la representación está dada por esto. Nosotros no tenemos listas de problemas.
tenemos listas de hallazgos, listas de procedimientos, listas de signos y síntomas, listas de medicamentos, listas de vacunas, listas de laboratorios, listas de procedimientos como medir la tensión arterial o medir el perímetro cefálico. Y yo puedo ingresar por donde se me antoje o por donde, como profesional, a mirar exactamente lo que yo necesito. Acá tenemos, por ejemplo, podría entrar a la lista de medicación y elegir el losartán potásico y me va a dar una contextualización de dónde y quién recetó esto y en el contexto de qué. En un contexto de una consulta de medicina general, donde me midieron la temperatura, tuve fiebre, me dieron ibuprofeno, y detectaron que había asma, me dieron el losartán, por la tensión no me ajustaron el medicamento. Entonces, si yo estaba buscando el origen de eso, no tengo que recorrer absolutamente nada más e ir exactamente al punto donde yo quiero. ¿Por qué analítica es omniaccesible? Porque yo puedo, de alguna manera, buscar lo que se me antoje a través de la misma herramienta. Puedo, como en este caso, mirar un diagnóstico como un tumor maligno de mama y puedo explorar hacia arriba o hacia abajo, digamos, porque los tumores malignos de mama son un tipo de neoplasia de mama y un tipo de tumor maligno de tórax, pero hacia abajo podría tener la investigación y la exploración de neoplasias malignas primarias, de sarcomas de mama, etc. Sin cambiar de herramienta, yo podría hablar de una consulta de patología mamaria. Lo único que tengo que hacer es tipear lo que yo quiero buscar y mirar cuántos registros tenemos, también hacer un tipo de la exploración que yo quiera entre ancestros e hijos. Puedo buscar un procedimiento que se me antoje, que no es una prestación. Quiero ver cuántas espirometrías se hicieron, qué subtipos de espirometría, y puedo calcular a cuántos pacientes, en qué organizaciones, quiénes son los profesionales que las recetaron y que las hicieron, ¿sí? En qué contextos. Con la misma herramienta podría explorar medicación y buscar cómo son los registros de losartán y mirar los pacientes, en qué localidades se recetó, qué organizaciones, qué profesionales, qué prestaciones, ¿sí? Así que esta es una herramienta omniaccesible que permite no solo mirar lo que pasó, sino también explorar algunas preguntas que me surjan en el momento de ver la información. Tenemos, por ejemplo, lo que yo les decía, presión sistólica. Yo sé que hubo 625.445 registros de presión sistólica en el periodo que yo haya elegido, ¿sí? Entonces, el concepto que se me antoje, puedo utilizarlo y puedo buscarlo a través de esto. Con cada concepto podemos ver la información tradicional. Como ya les decía, cáncer de mama, podría haber información sobre los pacientes, los grupos etarios, las localidades, las organizaciones, sí, pero también puedo ver información no tradicional. Como por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de un peso corporal. ¿Sí? Las medidas de peso corporal que se van registrando en todas las prácticas posibles desde neonatología hasta gerontología, ¿sí? Vemos que hay en el periodo que elegí estas 346.645 tomas de peso, pero fíjense que también están calculadas las peso corporal seco, sin calzado, con calzado, peso al nacer, peso de referencia, que son tipos de peso y que también permiten construir las curvas a partir de datos que tienen un significado similar. Como el peso se trata de una entidad observable, yo puedo, por ejemplo, mirar y vamos a ver que puedo calcular las estadísticas o valores estadísticas de medidas de tendencia central de todos los pesos que se tomaron a todos los pacientes de la provincia durante un periodo X. En este caso, si yo selecciono el sexo femenino aproximadamente entre 15 y 20 años, vemos que en la provincia de Neuquén el peso promedio es de 66 kilos con 68. Y si yo me metiese acá, podría mirar
¿sí? La mediana, los cuartilos superiores e inferiores, las cotas y los valores que se van de rango, y saber a través de qué conceptos fueron calculadas estas cosas. Entonces, me permite generar cualquier tipo de exploración como a mí se me antoje. En la charla anterior de Marina Rojo se hablaron de los determinantes sociales de la salud. También puedo buscar. Y si buscase condiciones de la vivienda, que tenemos 526 registros en ese periodo y toda la subtipificación, podría decir, bueno, a ver, vamos a mirar qué pasa. Bueno, ¿qué pasa con la gente que tiene condiciones de vivienda inadecuada? Vamos a mirar información no tradicional y vamos a ver cuáles son los trastornos principales o que inciden, y vemos que tener condiciones de vivienda insatisfactorias está extremadamente ligado al trastorno de consumo de sustancias, a dependencia del alcohol, a psicosis, artrosis de cadera, ¿sí? Pero también podemos ver los hallazgos, condiciones de vida hacinadas, hay crisis vital, hay bajos ingresos, hay bajo seguimiento, digamos, de las patologías, porque la gente que está en condiciones de vivienda insatisfactorias, lo más probable es que no vaya a sus consultas. Tenemos la posibilidad de ver gráficos y hacer análisis multivariados, y un ejemplo que estamos ahora, ya que estamos trabajando con COVID, de cosas que no hubiésemos detectado de otra manera, vemos, por ejemplo, que lo que ya sabíamos, que la diabetes mellitus es una comorbilidad importante, la obesidad, la neumonía, la hipertensión, pero si nos fijamos acá, tenemos una alta incidencia de caries. ¿Qué sé yo? ¿Será para un estudio que nos permita de alguna manera ver si hay alguna relación entre estas variables? Eh, Podemos hacer análisis de la accesibilidad, hacer análisis de la cobertura, de cómo está funcionando la red de referencia y contrarreferencia, ¿sí? Podemos hacer análisis de los pacientes y cómo se comparten, digamos, o cómo los comparten entre las prestaciones, los hospitales, que tiene que ver con accesibilidad y trabajo en equipo. ¿Qué permitió construir esta herramienta? Es SNOMED, ¿sí? Que es un vocabulario totalmente basado en la terminología, controlado, irrestricto, adaptable, no está solo orientado a la salud. En estas herramientas no se inmiscuye la estadística ni la administración, ¿sí? Y el modelo terminológico lo que tiende es a permitirnos extender las capacidades de los modelos de información a través de la ontología subyacente. Es decir, es como el concepto de cerebro extendido. No tengo solamente los datos que tengo en mis bases, sino que también tengo los datos que la ontología me ofrece sobre esa información. Las ventajas adicionales: darle significado a los registros de salud, redefinir algunas ideas, llamar a las cosas por su nombre, y lo que tenemos es que de los datos recolectados más el modelo ontológico, lo que permite es explorar en toda su potencia. Y es la exploración la que construye el futuro y la que produce los cambios. Así que muchas gracias. Tengo ahí, quedan mis contactos, como suelo decir, en los 7 pecados digitales. Ira es mi Twitter y Soberbia es LinkedIn, así que el que tenga ganas de hacer alguna pregunta más o me quiera contactar, estoy a disposición. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, la podemos hacer ahora o cuando sea necesario. Muchísimas gracias, Marcelo.